Y vamos a comenzar con este nuevo episodio, con este nuevo podcast que di en llamar Mate Astral. ¿Qué significa mate astral? Básicamente este es el momento en donde tomamos un mate, acá ya me lo estoy sirviendo por supuesto, y donde podemos reflexionar. Yo le puse astral obviamente para reflexionar sobre la astrología, pero creo que el alcance de este podcast en particular es un poquito más lejano, más amplio. Y tiene como intención poder llegar a personas, no solo que o se dedican a la astrología, sino que también están vinculadas al tarot, a la numerología, a los registros akáshicos. Quizás seas profesor de yoga, como también es mi caso, que soy profesor, instructor de Kundalini Yoga ya hace muchos años. Además de dedicarme a la astrología, por supuesto. Pero en este caso, este podcast en particular tiene el objetivo de poder hablarle a esa persona que hay en vos que también quiere crear contenido. A esa persona que también quiere mostrarse en las redes sociales, que quiere mostrar su trabajo, obviamente para llegar a más personas, para llegar a más clientes, pero que muchas veces duda acerca de sus capacidades, que muchas veces duda acerca de su conocimiento o de cómo se ve en cámara o de cómo editar un video o de cómo hablarle a otra persona desconocida. Y si ese es tu caso, si ese es tu caso en el que te sentís ridículo, ridícula, compartiendo tu conocimiento, bueno, te digo que quizás este podcast sea para vos, para que lo puedas escuchar y quizás alguna de las cosas que transmita, te empiecen a resonar y te animes a ordenar tus ideas y a poder comunicar mejor. Este podcast, Mate Astral, va a contar con 12 episodios, ¿sí? Por lo menos esta temporada. Mi objetivo es comenzar con uno, ir paso a paso, pero hacer 12 episodios que tengan que ver con, obviamente, con temas del ámbito espiritual, quizás del ámbito esotérico o del ámbito no solo vinculado al yoga y a la astrología, puntualmente a la astrología, ¿sí? Ya que soy astrólogo y soy creador de contenido también. Y ese es el verdadero objetivo, o sea, de entender cuál es la mejor forma de crear contenido desde estas disciplinas que tocan a seres humanos, que tocan quizás a ámbitos de la familia en sí, quizás también seas del ámbito de la biodescodificación o de las constelaciones familiares y tengas mucho conocimiento de tu disciplina y tengas mucha experiencia, pero está faltando hoy en día esa pata en la que puedas llegar a más personas, en la que puedas llegar a resonar con más personas. Por eso, en este primer episodio, mientras me tomo el primer mate del primer episodio, permiso, en este primer episodio vamos a hablar de algo que está muy en boga, de algo que se escucha bastante, que es del síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor yo no quiero definir exactamente qué es, no me interesa, o sea, encontrar como la definición exacta. Obviamente tenemos que abordarlo para poder reconocerlo y para poder reconocer cuando nosotros mismos nos sentimos impostores y cuando caemos en ese síndrome del impostor. Pero sí, lo que quiero es que podamos tener algunas herramientas, quizás a veces son muy pequeñas, muy sutiles esas herramientas, para que podamos atravesar ese momento del síndrome del impostor y podamos empezar a comunicar de mejor forma, empezar a comunicar de una manera más auténtica y resonar con nuestro público, resonar con las personas que están, o sea, y créeme que están ahí, que están en el mundo, para que resuenen con vos. Entonces, hoy vamos a explorar, este es el síndrome del impostor, pero antes de continuar, te invito a que comentes este podcast, a que me sigas en este podcast que estoy iniciando, o sea, seguime, dale like también y si querés comentame, va a ser muy importante que me comentes. Y si te animás también compartilo en tus redes sociales.
Por otro lado, podés seguirme en las redes sociales. Como había dicho, mi nombre es David Escarzo, pero mi seudónimo en las redes sociales es astro.gaucho, ¿sí? Por eso también el nombre del podcast, de alguna manera, Mate Astral. Pero el síndrome del impostor, ¿podemos explicarlo de forma profunda? ¿Podemos entender cuál es esa sensación que implica sentirse un impostor? Básicamente esto se refiere a esa sensación, ¿sí? Una sensación que es persistente, ¿sí? Que de alguna manera se termina convirtiendo en un síntoma de no sentirnos lo suficientemente buenos, de no sentirnos lo suficientemente competentes, incluso a pesar de los logros, de las evidencias objetivas de nuestro éxito. Probablemente hay muchas personas que han estudiado, que se han formado, que han tenido una trayectoria sólida, consolidada, y que a la hora de transmitir el conocimiento por las redes sociales no se sienta cómoda, ¿sí? Hay algo en lo que no te sentís cómodo. Y créeme que no es con respecto al conocimiento que tenés. Créeme que ese no es el problema. Quizás el problema es que estás iniciando algo nuevo, ¿sí? Y recordá cuando andabas en bicicleta por primera vez. O sea, probablemente lo hiciste mal. O sea, todos nos caímos. O todos usamos rueditas al principio. O necesitábamos la ayuda y el apoyo de alguien. Bueno, comunicar por redes sociales, hoy en día, que parece que es accesible para todos, que está disponible para todos y verdaderamente es así y funciona así, tiene su proceso, tiene su evolución y tiene su práctica. Hay algo que yo uso mucho y yo utilizo mucho, que es básicamente la teoría del learning by doing o el aprender haciendo, ¿sí? Y esta creo que es el primer tópico o la primera semilla que me gustaría que se te implante, ¿sí? El hacer, ¿sí? El repetir algo, va a hacer que mejores en lo que estás haciendo. De hecho, siempre creo que Messi, que es el mejor futbolista del mundo, de la historia, de la humanidad, no solo es bueno por un talento natural, por un talento innato que tiene, sino que es bueno porque lo hace todos los días, hace 30 años, 8 horas por día. Y cuando vuelve a su casa te aseguro que Messi está pensando también en jugar al fútbol y en mejorar. Y eso es de alguna manera un poco también lo que me pasó a mí cuando empecé a transmitir, cuando empecé a compartir contenido en las redes sociales. Empecé claramente muy mal, hablando muy lento, muy pausado, casi sin entender mi propia voz. Y esa sensación interna de no ser competente la sentía todo el tiempo. Pero también había otra voz, que creo que esa es la que verdaderamente hay que escuchar. Una voz que empieza a ganar fuerza, que empieza a ganar volumen y que empieza a resonar más fuerte. Que es la voz que te dice, tenés que mejorar, podés hacer podés hacer lo mismo y mejorarlo. Pero veamos, ¿cómo se manifiesta el síndrome del impostor? Si tenés dudas sobre tus habilidades, sobre tus conocimientos, si tenés temor constante a ser descubierto, ¿sí? Y acá lo pongo entre comillas, ese descubierto, léelo entre comillas, como un fraude, y también el atribuir el éxito, ¿sí? O atribuir los éxitos a factores externos, como si fuesen dados por la suerte, por el azar, ¿sí? Que te ayuda a vos o que te ayuda a otros. Entonces es muy importante primero detectar cuál de estas partes del síndrome del impostor resuenan más con vos, ¿sí? Si hay alguna duda acerca de tus habilidades, o si tenés ese miedo de ser descubierto como si fueras un fraude. Esto puede llegar a sentirse muchas veces como una pesadilla. Y claro, o sea, todos no sabemos todo acerca de nuestra disciplina. Siempre hay grietas, siempre hay partes que nos faltan, siempre hay partes que quizás no estén completas en nuestro conocimiento. Pero eso no tiene que ser un motivo para detenernos, sino que tiene que ser justamente un motivo para apalancarnos, para querer mejorar. Ahora,
Algo típico que yo he observado, y esto también me sucede a mí cuando hago consultas de las cartas astrales, de las cartas natales, con los clientes, con las personas que vienen, que quizás tengan el síndrome del impostor en otros ámbitos de su vida, hay algunos factores que van a contribuir a desarrollar el síndrome del impostor. Y acá me gustaría que prestes atención a si tenés alguno de estos factores, porque si está alguno de esos factores muy fuerte en tu interior, en tu ser, bueno, probablemente el síndrome del impostor, no digo que sea más difícil de atravesar, pero por lo menos ya lo tenés detectado por dónde viene. Uno de esos factores es el perfeccionismo. El perfeccionismo es esta idea de tener estándares muy altos, de tener valores u objetivos muy elevados y básicamente nunca sentirte satisfecho con los resultados que obtenés, ¿sí? Es esa sensación de, sí, bueno, o sea, podría haberlo hecho mejor, salió en medio de suerte, o sea, justo estaba en mi día y salió. Esa idea del perfeccionismo muchas veces termina generando esa sensación de no disfrutar los logros. Otro de los factores que contribuyen a activar fuertemente el síndrome del impostor es la comparación constante. Y esto es muy habitual cuando entramos en las redes sociales, donde hay mucha gente haciendo contenido, mucha gente haciéndolo hace mucho tiempo también, y que quizás no tengan el mismo conocimiento que vos en la disciplina a la que te dedicás. Y al mismo tiempo, esas personas tienen más seguidores, tienen más engagement, o sea, tienen más llegada a su público. Y esa comparación constante es mirar a otros, ¿sí? A otros de tu campo, a otros de tu disciplina, y hacerte sentir que vos no estás al nivel, que no estás al mismo nivel de ellos. Y por un lado, te diría, sí, no estás al mismo nivel que ellos, porque ellos ya lo vienen haciendo quizás hace más tiempo. Y quizás ellos lo que tienen es esa valentía o supieron atravesar ese momento en donde el síndrome del impostor te detiene. Escucharon esa voz de la que te había hablado antes y yo en un momento la escuché a esa voz. Y esa voz se hizo muy fuerte y yo seguí avanzando, a pesar de que quizás los videos no salían bien, de que las ideas que tenía no iban a impactar como yo creía, pero cada tanto había alguna idea que impactaba, entonces eso me ayudaba a seguir. Otro de los factores que contribuyen al síndrome del impostor es cierta falta de representación, ¿sí? Esto básicamente tiene que ver con ese, especialmente en campos, ¿sí? Hay algunos campos, algunas disciplinas donde puede haber ciertos estigmas, ¿sí? O falta de validación, ¿sí? Y esto tiene que ver muchas veces con que nuestras disciplinas, como la astrología, quizás la numerología, registros akáshicos o biodescodificación, constelaciones, no están validadas por los campos científicos. De hecho, a los científicos les encanta criticarlas, ¿sí? Les encanta criticarlas y les encanta decirte, bueno, ahí están los terraplanistas de siempre. Y esa sensación, ¿sí? Esa invalidación de otros campos muchas veces contribuye a que desarrollemos el síndrome del impostor. Bueno, acá yo personalmente me encanta entender que son disciplinas, todas son disciplinas diferentes, que van por campos diferentes, con sus leyes diferentes. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Y también hay que tener muy en claro de tratar de no mezclar las disciplinas. Y esto va a depender mucho de los valores de cada uno, ¿sí? Pero esa falta de representación o de validación, vamos a decir, académica, no tiene por qué detenernos, porque vos bien sabés todo el tiempo que invertiste en tu formación, vos bien sabés todo el tiempo que invertiste estudiando en ese conocimiento y hasta quizás ayudando a otros con tu experiencia y con tu conocimiento. Entonces, hay que dejar de lado un poquito esa lucha contra las disciplinas más duras, vamos a llamarlas en este momento. Ahora, me encantaría en este momento
hacerte unas preguntas. Y quiero que estas preguntas sean entre nosotros, ¿sí? Imagínate que estamos juntos hablando y yo te voy a hacer a vos directamente estas preguntas. De alguna manera van a sentir, sobre todo para detectar esos momentos en que pudiste haber experimentado este síndrome, ¿sí? Pudiste haber sentido y experimentado el síndrome del impostor. Quizás yo también te cuente alguna de las veces que la sentí. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuándo fue la primera vez que dudaste de tus habilidades? ¿Cuándo fue esa primera vez que sentiste de que no estabas a la altura? ¿Fue alguien que te lo hizo saber? ¿Fue alguien con su cara, con una respuesta, con una crítica? Con una crítica que quizás la tomaste como personal, pero que no te estaba hablando personalmente. O sea, cuando pasa el tiempo y cuando podemos desglosarnos, cuando podemos desligarnos de lo que nos dijeron, entendemos de que las personas también que nos dicen cosas, y que muchas veces nos dicen cosas en las redes sociales, total, ahí donde uno no tiene, es anónimo de alguna manera, o no tiene cara, no te lo dicen en la cara, mucha gente puede llegar a decir cualquier cosa. Y me han dicho a mí muchas veces cualquier cosa en los comentarios. Pero eso está bien, ¿sí? Eso es gente que está en esa, que no está aportando nada al mundo, que no está aportando valor, ¿sí? Como decimos en la creación de contenido, ¿sí? Siempre lo que buscamos es aportar valor, y esa es la verdadera forma de salir de esa primer sensación, de esa primer duda que tuviste en cuanto a tus habilidades, ¿sí? En cuanto a tus habilidades con respecto a tu disciplina y cómo la transmitiste, ¿sí? Porque probablemente también ya hayas intentado crear contenido, ya hayas intentado mostrarte. Ahora, otra pregunta que te quiero hacer. ¿Sentiste que no merecías el éxito que lograste con tu proyecto? ¿Alguna vez, o sea, con esto, con los logros que tenés, cómo los justificás? ¿Cómo los justificabas? ¿O sentís que no te pertenecían a vos? Y esto es muy importante, ¿sí? Entender de ese trabajo, de ese esfuerzo que hicimos para lograr las cosas. Desmerecernos no tiene que ver con la humildad, ¿sí? Quizás tiene que ver con esto, ¿sí? Con esta sensación de no sentirnos merecedores de aquello que obtenemos en la vida. Otra pregunta que te quiero hacer, ¿sí? Y acá ya hablando de creador a creador, ¿te comparás con otros? ¿Sí? Con otros, yo me preguntaría a mí, astrólogos en mi caso, o con otras personas que estén en la misma disciplina que yo, con otras personas que ya están creando contenido. ¿Estás comparándote? Yo te respondo, sí, me estoy comparando. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿cómo te afecta esto en tu trabajo? ¿Lo modifica? ¿Querés copiarlos? ¿Sí? ¿Que estás tratando como de ver qué hacen esas personas y querés imitarla? Bueno, muchas veces yo he querido imitar a otros, esa es la verdad. Y en imitar a otros, no solo me sentí incómodo, sino que el resto de las personas se dieron cuenta, sino que además uno empieza sirve mucho imitar a otros. Sirve mucho imitar a otros, sobre todo cuando uno va descubriendo su propia voz. Porque lo importante de este capítulo y del síndrome del impostor en sí, y de este podcast de Mate Astral, te lo recuerdo, ¿sí? Y suscríbete, te recuerdo que te lo suscribas y que además lo compartas al podcast. Lo importante es que aprendamos a escuchar, a encontrar nuestra propia voz, ¿sí? Lo importante es que puedas encontrar tu propia voz para compartir contenido, para compartir valor y para que aquello que compartas también resuene con más personas. Y es muy simple, cuando resonás con más personas puedes alcanzar más el éxito en tu disciplina, ¿sí? Un mayor reconocimiento y hasta en definitiva también mayor cantidad de clientes. O sea, ¿por qué no? O sea, son necesarios también y los deseamos. Ahora, otra pregunta que te quiero hacer, ¿sí? Y esta te la estoy haciendo a vos en particular, ¿sí? Que estás escuchando y que seguís escuchando. ¿Cuáles son los pensamientos automáticos que te surgen cuando recibís un cumplido por tu trabajo? O sea, ¿viste cuando te dicen, che, qué bueno que estuvo esto, che, qué copado lo que estás haciendo, me encanta cómo hablas, me encanta cómo compartís? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo enfrentás eso? ¿Te la crees verdaderamente? ¿Crees
que es auténtico, que lo que el otro te está diciendo? ¿O decís, no, bueno, me lo dice quizás por un cumplido, para quedar bien? Es muy importante que aceptemos los cumplidos, que aceptemos que a otros les gusta nuestro trabajo y que le hace bien nuestro trabajo. Voy a tomar un mate porque no se olviden que este podcast se llama Mate Astral. Entonces hay mate y hay astrología y hay crecimiento personal y creación de contenido también. Otra pregunta que me gustaría que te hagas, y si querés anotala también, ¿sí? Podés anotarla. ¿Rechazaste alguna vez oportunidades por sentir que no estabas preparado o preparada? ¿O por sentirte que no estabas que no eras suficientemente bueno? Muchas veces nos vienen a nosotros personas que quieren colaborar con nosotros, que quieren trabajar con nosotros, que quizás nos quieren hacer una entrevista, que quizás quieren compartir nuestro trabajo. Y nosotros, o por vanidad, podríamos decir, o por humildad, preferimos rechazarlo, ¿sí? Sentimos que quizás o no es el momento o te lleva tiempo. Bueno, quizás ahí se esté escondiendo, se esté solapando esa sensación de no sentirte preparado, de no sentirte preparada. Y esto es parte de este síndrome del impostor. Otra pregunta que me gustaría que te hagas. ¿En qué momentos sentís que estás actuando de manera auténtica en tu trabajo y cuándo no? ¿Qué crees que diferencia esas situaciones? Acá es muy importante detectar los momentos en los que estás siendo auténtico. Cuando trabajás, cuando creás el contenido, cuando lo compartís. Porque es ahí donde está la clave. O sea, hoy vivimos en una época en donde los políticos son todos falsos y nos mienten y quieren algo a cambio nuestro, ¿sí? Se muestran de una forma para sacarnos algo. Donde los negocios muchas veces también engañan, las marcas engañan para vendernos productos que no necesitamos, donde los creadores de contenido también nos engañan, no son auténticos, no son coherentes con su vida y nos venden una vida de ilusiones, que viven millonarios y que quieren que se pueden hacer millonarios y solo es para engañarnos o para quizás engañarse a ellos mismos, ¿no? En definitiva. Por eso la voz de la autenticidad es súper importante hoy en día y de que esa voz auténtica sea muy, muy reconocible. Y además esa voz de autenticidad la vas a sentir cuando estás cómodo, cuando estás cómoda creando contenido. Y por último, quiero que te preguntes, ¿qué miedos aparecen cuando creas contenido? O cuando compartís tu conocimiento con una audiencia. Sobre todo en las redes sociales, ¿qué te pasa? O sea, ¿tenés miedo de que ese contenido que compartiste lo vean pocas personas y te sientas que quedás en ridículo? Primero porque lo vieron pocas personas y segundo porque quizás lo vio tu tía, tu mamá y eso te genera miedo. Y esto se lo digo a todas las personas con las que atiendo muchas veces y que están en la creación de contenido. Y digo, bueno, compartí el contenido. De última, o sea, si te vieron pocas personas, no pasa nada, te vieron pocas personas. Hiciste el ridículo para pocas personas. Pero si le llega a ir bien a ese contenido, se hace viral. Y ese contenido puede llegar a ser muy bueno. Y puede llegar a resonar con muchas más personas. Ahora, yo les quiero hablar un poquito de esas sensaciones que tuve yo mismo al compartir el contenido. Cuando arranqué, realmente ver los primeros videos me dan vergüenza. Me dan vergüenza, pero no los cambio por nada. Esos videos son, para mí, los más importantes de mi vida. Cuando uno ve esos primeros videos que hizo, tenés que sentir orgullo. Te tenés que sentir más empoderado, empoderada y sentir que están llenos de valor porque ayudaron a que todo esto sea una evolución. O sea, sin ese primer paso que dimos en nuestra vida, no estaríamos donde estamos ahora parados, ¿sí? Y ese video obviamente generó muchas dudas. Me acuerdo que hablé de Mercurio retrógrado, tratando de explicar qué era Mercurio retrógrado y queriendo de alguna manera hacer entender de
de algo que quizá era muy obvio, era hablado por otros, ¿sí? De hecho, hasta hablo pausado, la imagen se ve mala, no se ve bien, y lo pongo para escucharlo. El fenómeno de Mercurio un poquito retrógrado es el movimiento aparente que tiene Mercurio desde la perspectiva de la Tierra. Y hay cortes malos, o sea, es un desastre el video, la luz es malísima. Pero luego, apalancándome, ayudándome, luego de 2 años de generar contenido, podí crear un tipo de contenido un poco más fluido. Por ejemplo, ¿cuáles son los 3 signos con más probabilidades de ser multimillonarios? Blog de negocios. Y también encontrando de alguna manera los intereses de las personas, ¿sí? Hay algún interés que es el del dinero, obviamente a todos es muy importante el del dinero. Ahora, cuando yo arranqué a hacer contenido, lo que pensaba era, bueno, soy astrólogo, quiero tener más clientes, no me conoce nadie, solo las personas que vienen de boca en boca y vienen una cada tanto. Yo voy a arrancar, ya fue. Y así. Ese fue mi primer objetivo. Ahora, claramente, no obtuve clientes rápido. O sea, esa es la verdad. O sea, empecé a tener 1, 2, empecé a tener uno que ya me conocía. Empecé a tener uno, bueno, quizás yo vivo en Buenos Aires y quizás uno en Tucumán, ¿sí? Una chica en Tucumán que vivía en Tucumán y vio mi contenido, le gustó cómo hablaba. Y después empezó a aparecer una persona en Chile, una chica que vivía en Miami, en Perú, otra argentina que se lo recomendó la misma chica y ella fue recomendándole a otro. Y así se formando una bola en donde hoy atiendo a personas tanto de la Argentina, del país en donde vivo, pero atiendo en toda la Argentina. Hay personas que vienen desde Tucumán, que vienen de Santa Cruz, que vienen de Chubut, que vienen de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba. Pero también hay personas que están en Uruguay, en Chile, en Estados Unidos, en México, en España. Y verdaderamente el poder que tiene atravesar el síndrome del impostor, el poder que tiene creértela un poquito, y primero detectarlo, sí, pero terminar animándote a hacer lo que verdaderamente está en tu deseo, o sea, donde cuando tu voz empieza a ser mucho más fuerte. Y así es como se empieza a ganar mucha más autenticidad, o sea, en la práctica, ¿sí? De vuelta vuelvo al learning by doing, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Y esta práctica yo creo que fue una de las que más me ayudó también a entender el tema del síndrome del impostor y también a entender de que uno con la práctica va mejorando, ¿sí? Hay algo que se llama un sesgo de autopercepción acerca de la capacidad de uno que se llama Dunning-Kruger. ¿Sí? Básicamente son 2 investigadores que detectaron que cuando uno empieza a hacer una disciplina, se percibe a sí mismo como mejor de lo que verdaderamente es. Y a medida que uno va avanzando en el conocimiento de esa disciplina, esa percepción que se tiene de sí mismo va bajando. O sea, uno cuando es experto se autopercibe peor de lo que verdaderamente es. Y cuando uno es rookie, principiante, se autopercibe mejor, ¿sí? Es como que inverso. Y probablemente muchos de ustedes que estén escuchando este podcast tengan muchos años en su disciplina, estén en el camino de ser expertos, pero se autoperciben por debajo de donde están. Y entender esto te puede llegar a ayudar a que no es que no seas bueno en tu disciplina, sino que tenés que aprender a comunicarla de otra forma, para otro público, quizás un público más simple, un público más masivo, pero al que podés llegar y al que podés tocar con tu conocimiento, con tus palabras, con tu experiencia, con tu sensibilidad. Y si lo haces de forma auténtica, te aseguro que vas a llegar a las personas correctas, ¿sí? Quizás no llegues a muchos, pero sí a las personas correctas. Y un poco este negocio de la creación de contenido, hoy ya no se trata de llegar a muchas personas, sino de llegar a la persona correcta. Y ahora, como todos estamos en este mundo espiritual, entendemos de que esa persona correcta está ahí,
y va a llegar y va a resonar. Ahora, te quiero ir dando unos consejos, ¿sí? Unos consejos prácticos para que podamos poner en marcha este proceso. El primer consejo, el primer aviso amigable, friendly advice que te voy a dar es: tenés que aceptar la vulnerabilidad como parte de este proceso, ¿sí? O sea, durante este camino como creador de contenido en tu disciplina, va a ser normal tener dudas, ¿sí? Va a ser normal que algunas cosas no las digas bien o te equivoques o que dudes si era así de una manera o de otra, o si esta es la mejor forma o este es el mejor momento para publicar el contenido, o el hashtag o esas cosas que, bueno, hoy ya no me interesan, ¿sí? Pero es normal tener dudas y es importante no dejar que esas dudas te frenen, en definitiva, ¿sí? Sino que tienen que apalancarte, esas dudas tienen que ayudarte para apalancarte en mejorar. Voy a tomar otro mate, recuerden que este es mate astral, el mate, y no olviden de darle me gusta y también comentar, ¿sí? Comentar este podcast y seguirme, suscribirse, así pueden escuchar los 2 episodios. El otro consejo es: aprende a celebrar tus logros. Esto es muy importante, ¿sí? Es muy importante reconocer los hitos que empieces a lograr en la creación de tu contenido. Y quizás esos hitos pueden llegar a ser muy simples, ¿sí? Quizás tengas un video que llegue a los 100 me gustas y eso sea un hito para vos, o sea, nunca tuviste tantos me gusta. O quizás un video empiece a tener 1000 visualizaciones y nunca tuviste un video. Bueno, eso es un hito, tenés que recordarlo, tenés que celebrarlo, porque esto lo que va a hacer es recordarte que esto es producto de tu esfuerzo, que esto nace de esa dedicación que le pusiste. Otro consejo que te daría es: busca tu red, ¿sí? Estamos en la era de Acuario, estamos en la era de las redes, estamos en la era de sociabilizar. Entonces, tené a mano tu red de apoyo, ¿sí? Rodeate de colegas o de gente afín a tu disciplina, con quienes puedas verdaderamente compartir tus experiencias, con quienes puedas intercambiar ideas, intercambiar formas de transmitir el conocimiento, de crear el contenido, donde te puedas retroalimentar, ¿sí? No estamos aislados en este mundo, no estamos aislados en esta vida. Y quizás esa red no tiene que ser real y concreta, no tiene que ser como personas de carne y hueso con las que te estés conectando, sino que tiene que ser una red, puede llegar a ser virtual también, con personas con las que te conectes y empieces a hacer colaboraciones y se ayuden mutuamente. Y esto yo lo he hecho desde el comienzo, ¿sí? Hacer vivos, hacer entrevistas, ¿sí? Y ha ayudado mucho a soltarse y a ganar mayor confianza. Por último, y ya esto tiene que ver un poco como astrólogo, ¿sí? Usá la astrología para tu autoconocimiento, ¿sí? Usá la astrología o usá tu disciplina, ¿sí? Quizás seas o tarotista, numeróloga o biodescodificador. Entonces, bueno, aprovechá también para entender el momento, ¿sí? Quizás podés aprovechar los momentos de luna nueva, los momentos de luna llena, los momentos de cambios de signos. Esto es lo que uso yo, o los momentos del inicio del mes. Si sos numerólogo, el 1 es muy importante, u otros números que consideres importantes también pueden ser muy buenos para identificar mejores momentos en donde podés influir, en donde podés sentirte mucho más expresivo, donde la autocrítica pueda bajar, o hasta quizás la necesidad de validación externa también pueda bajar, ¿sí? Entonces son herramientas, pequeñas herramientas que puedes usar. Hasta acá, este es el primer episodio de Mate Astral. Por supuesto, mi nombre es David, Astrogaucho para los amigos. Hoy vimos el síndrome del impostor, ¿sí? Este síndrome que trata sobre esa sensación de no sentirnos lo suficientemente competentes en nuestra disciplina, pero podemos ver cómo atravesarlos. Invito a todos ustedes, ¿sí? A que compartan sus experiencias en los comentarios. Me encantaría saber, primero, a qué te dedicas, qué contenido compartís, ¿sí? Conocer también tu usuario, quién sos. Y si querés compartirme cuándo sentiste este síndrome del impostor, ¿sí? Cuándo sentiste que no eras suficiente, ¿sí? Cuándo sentiste que algo
algo no estaba funcionando bien y quizás eso no era correcto. Este es el fin del episodio número 1, ¿sí? Y en el próximo episodio, el episodio número 2, el tema del que vamos a ver es cómo encontrar tu voz auténtica como creador de contenido de temas espirituales, del autodesarrollo personal, ¿sí? De astrología, numerología, etc. Hasta el próximo episodio. Abrazo para todos.